Tras repudiarme hace 5 años, mis padres exigieron que vendiera mi propiedad para cubrir el fraude de mi hermana. Al negarme, destrozaron cada habitación. Lo que no sabían es que yo ya había entregado las llaves a los nuevos dueños. Hay un tipo específico de silencio que solo puedes encontrar en una casa que compraste con tu propia sangre, sudor y lágrimas. No es un silencio vacío. Es un silencio pesado y protector. Estaba sentada en mi oficina en casa, viendo cómo el sol de la tarde daba en la superficie de mi escritorio de roble. Recuerdo haber restaurado este escritorio yo misma, lijando los bordes ásperos hasta que mis manos quedaron en carne viva, tiñéndolo de un nogal profundo y rico. Supongo que fue muy parecido a mi vida. Tuve que lijar muchos años difíciles para llegar a este momento suave y pulido. Mi nombre es Amelia. Tengo 33 años, y por primera vez en mi vida, estoy a salvo. No solo físicamente a salvo, sino emocionalmente a salvo. Respiré hondo, inhalando el aroma a cera de limón y libros viejos. Mi ritmo cardíaco era estable. Puede sonar extraño notarlo, pero hace 5 años, mi ritmo cardíaco en reposo estaba constantemente por encima de 100. Solía despertarme con ataques de pánico que se sentían como un cinturón apretándose alrededor de mi pecho. Ahora, eran raros. La pantalla de mi portátil sonó, señalando una videollamada entrante. Una sonrisa tocó mis labios incluso antes de hacer clic en responder. Era Ethan. Hola, hermosa. La voz de Ethan llenó la habitación. Estaba llamando desde su habitación de hotel en Chicago, donde asistía a una conferencia legal. Incluso a través de la pantalla pixelada, se veía sólido. Ethan era el tipo de hombre que te hacía sentir como si estuvieras de pie sobre una base sólida. Hola a ti también, dije, reclinándome en mi silla. ¿Cómo está la ciudad del viento? Ventosa, fría y, sinceramente, aburrida sin ti, se rió. Solo quería saber cómo estabas. Parecías un poco tensa cuando hablamos esta mañana. ¿Todo bien en el santuario? Él llamaba a mi casa el santuario. Sabía lo que significaba para mí. Todo está perfecto. ¿Mentí? Solo un poco. Había estado sintiendo una extraña sensación de premonición todo el día, como la caída de presión antes de una tormenta. Solo trabajando en los informes trimestrales. Ya sabes cómo es. Sí, lo sé. Escucha, Lia, estoy orgulloso de ti. Sé que esta semana es el aniversario de... Bueno, ya sabes. Lo estás haciendo genial. Tragué saliva. Ethan lo recordaba. Habían pasado exactamente 5 años desde la última vez que hablé con mi familia. 5 años desde la noche que lo cambió todo. Estoy bien, Ethan. De verdad. Ya no pueden hacerme daño. Hablamos unos minutos más, haciendo planes para cuando regresara. Íbamos a probar ese nuevo restaurante italiano en el centro. Cosas de pareja normal, cosas saludables. Cuando colgamos, el silencio volvió a la habitación, pero esta vez se sentía un poco más delgado, un poco más frágil. Volví a mi portátil de trabajo, tratando de concentrarme en las hojas de cálculo. Fue entonces cuando la notificación se deslizó en la parte inferior derecha de mi pantalla. No era un mensaje de texto. Había bloqueado sus números hacía años. Era un correo electrónico a mi dirección de trabajo. El asunto estaba marcado como urgente en letras rojas brillantes. Asunto: papá tuvo un derrame cerebral. Por favor, ven. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Leí el asunto de nuevo, esperando haberlo leído mal. Papá, derrame. La lógica me decía que lo borrara. La lógica me decía que era una trampa. Pero la biología es una cosa cruel. La adrenalina inundó mi sistema al instante. Mi estómago se revolvió, una ola de náuseas subió tan rápido que tuve que taparme la boca. Recordé a mi padre, Robert. Lo recordé enseñándome a andar en bicicleta. Recordé su risa antes de que todo saliera mal. Si se estaba muriendo y yo no iba, ¿podría vivir con esa culpa?
Me quedé sentada allí durante 10 minutos, mi respiración entrecortada y superficial. El cinturón se estaba apretando de nuevo alrededor de mi pecho. El ataque de pánico había vuelto. Me levanté, con las piernas temblando. Vale, susurré a la habitación vacía. Vale, solo ve. Comprueba. Si es mentira, te vas. Si es verdad, te despides. Hice una maleta en 10 minutos. No empaqué para una estancia larga. Solo una muda de ropa y mi medicación para la ansiedad. Mientras cerraba con llave la puerta de mi santuario, sentí un miedo profundo y primario de que estaba cometiendo un terrible error. Estaba dejando mi fortaleza para volver a la zona de guerra. El viaje de vuelta a mi ciudad natal suele durar 3 horas y media. Hoy pareció una eternidad comprimida en un solo momento sofocante. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, el cuero mordiéndome la piel. Al salir de los límites de la ciudad, el paisaje comenzó a cambiar. Las autopistas abiertas y los horizontes modernos dieron paso a suburbios más antiguos y estrechos. Los árboles parecían más pesados aquí. Las casas parecían juzgar. Cada milla más cerca de casa sentía que estaba conduciendo hacia atrás en el tiempo, despojándome de mi piel de adulta y encogiéndome de nuevo en la niña asustada que solía ser. Intenté escuchar un podcast para distraerme, but the words just floated through my head without landing. Luego la emisora de radio cambió, poniendo una vieja canción de Navidad, Noche de Paz. Ese fue el detonante. De repente, ya no estaba en mi coche. Tenía 28 años. Era la víspera de Navidad de hace 5 años. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Recuerdo estar de pie en el salón de mis padres. El árbol estaba perfectamente iluminado, brillando con adornos caros. Había venido con regalos, regalos bien pensados y caros comprados con la bonificación de mi primer gran ascenso. Entonces la puerta se abrió y mi hermana Jessica entró. Estaba con su marido, Kevin. No tenían regalos. Nunca los tenían, pero habían llegado en un BMW nuevo de leasing que aparcaron justo al lado de mi sensato sedán. Jessica se veía radiante y cara. Llevaba un abrigo que probablemente costaba más que mi primer coche. Pero tan pronto como se sirvió la cena, comenzó la emboscada. Amelia, había dicho mi padre, Robert, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Jessica tiene una oportunidad maravillosa, un negocio de coaching de vida boutique. Solo necesita capital. Recuerdo la sensación de hundimiento en mi estómago. ¿Cuánto? Había preguntado. $120,000, dijo Jessica, picoteando su roast como si nada. Tengo la visión, Amelia. Solo necesito el capital inicial. Y como tienes esa cuenta de ahorros para una casa, pensamos que podrías esperar. No preguntaron. Esperaban. Papá, le había suplicado, mirándolo. Son los ahorros de mi vida. He estado ahorrando desde la universidad. Tú tienes un trabajo, Amelia, intervino mi madre, Susan, su voz dulce como la miel envenenada. Jessica tiene un sueño. La familia ayuda a la familia. Cuando dije que no, cuando finalmente encontré el coraje para decir que no me prendería fuego para mantener a Jessica caliente, la explosión fue instantánea. La cara de mi padre se puso de un tono morado que nunca olvidaré. Eres una egoísta, escupió. Te importa más tu dinero que tu propia sangre. Mi madre se levantó, fue al armario, cogió mi abrigo y lo tiró por la puerta principal a la nieve. ¡Fuera! Gritó. No vuelvas hasta que aprendas a compartir. Ahora mismo no eres mi hija. Conduje a casa esa noche llorando tan fuerte que casi estrelló mi coche 3 veces. Esa fue la última vez que los vi. El claxon de un camión que pasaba me devolvió al presente. Jadeé, dándome cuenta de que me había desviado al otro carril. Volví a colocar el coche, con el corazón martilleando contra mis costillas. Concéntrate, Amelia, me dije a mí misma. Tuvo un derrame. Esto es diferente. Esto es vida o muerte. Pero mientras tomaba la última salida hacia Maple Street, el pavor en mi estómago no era por la muerte. Era por volver a verlos.
Estaba entrando de nuevo en la guarida del león y no estaba segura de tener suficiente armadura para sobrevivir. Aparqué en la entrada de la casa de mi infancia a las 4 de la tarde. La casa tenía exactamente el mismo aspecto. La pintura se estaba pelando ligeramente cerca de los canalones. El césped estaba cuidado con un grado obsesivo y las cortinas estaban corridas. Parecía un mausoleo. Aparqué mi coche y me quedé sentada un momento, simplemente respirando. Buscaba señales de una emergencia médica. Esperaba ver una furgoneta de cuidados paliativos, quizás una rampa instalada para una silla de ruedas, o simplemente la atmósfera general de crisis. En cambio, vi un Range Rover negro aparcado torcidamente en la entrada, bloqueando parte del garaje. Era nuevo. Jessica. Mi mano empezó a temblar de nuevo. Si papá había tenido un derrame, ¿por qué estaba aquí el SUV de lujo de Jessica, con un aspecto tan permanente? Salí del coche. El aire olía a hierba recién cortada y a gasolina. Subí por el camino de entrada, el mismo camino del que me habían echado hace 5 años. No llamé. Todavía tenía mi vieja llave en el llavero, un error sentimental que nunca había corregido. Metí la llave en la cerradura. ¿Giró? Empujé la puerta y entré en el vestíbulo. Mamá, papá, llamé, con la voz temblorosa. Entré en el salón, preparándome para ver una cama de hospital. Estaba lista para ver a mi padre, frágil, incapaz de hablar, conectado a máquinas. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Mi padre, Robert, estaba sentado en su sillón de cuero favorito. Sostenía un vaso de whisky. Estaba leyendo un periódico. Parecía más viejo. Sí. Su pelo era más fino, su cara más arrugada, pero estaba sentado erguido. Estaba bebiendo alcohol. Estaba bien. Mi madre, Susan, estaba sentada en el sofá junto a Jessica. Jessica levantó la vista cuando entré, sus ojos se entrecerraron. Kevin estaba de pie junto a la ventana, con aspecto incómodo. «¿Estás bien?», susurré, las palabras atascándose en mi garganta. Robert me miró por encima de sus gafas de leer. No sonrió. No parecía aliviado de verme. Parecía expectante. «Hola, Amelia», dijo. Su voz era fuerte. «¿Clare?» Sin arrastrar las palabras. «Dijiste que tuvo un derrame», dije, mi voz elevándose. Me volví hacia mi madre. «Me enviaste un correo. Dijiste urgente. Dijiste derrame». Susan se levantó, alisándose la falda. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero fue rápidamente reemplazado por una mirada de desafío. «Te necesitábamos aquí, Amelia. Era la única forma de que vinieras. Mentiste sobre un derrame». Sentí el calor subir a mis mejillas. Una mezcla de alivio y pura rabia sin adulterar. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Casi me salgo de la carretera viniendo aquí. Es una emergencia familiar, intervino Jessica. Su voz no había cambiado. Seguía siendo aguda, prepotente y despectiva. Se sintió como morir. Es lo mismo. Los miré. Todos estaban sanos. Todos estaban sentados en esta habitación oscura y sofocante, bebiendo y esperándome como una araña espera a una mosca. Me voy, dije, dándome la vuelta. He terminado. No me contactéis nunca más. Si sales por esa puerta, dijo Jessica, su voz bajando una octava, volviéndose mortalmente seria, iré a la cárcel. Me detuve. Mi mano se cernía sobre el pomo de la puerta. Y, continuó, será tu culpa. No debería haberme dado la vuelta. Debería haber seguido caminando, subir a mi coche y volver a mi santuario. Pero la curiosidad es una debilidad, y la palabra cárcel tiene un cierto peso. Me volví lentamente. ¿Qué has dicho? Jessica se levantó. Esta vez no llevaba abrigo. Parecía cansada, su maquillaje ligeramente corrido. Dije que voy a una prisión federal, Amelia. A menos que tú lo arregles. Cárcel, repetí la palabra.
Sabía a ceniza en mi boca. Siéntate, Amelia, ordenó mi padre. No era una invitación. Era el mismo tono que usaba cuando yo era adolescente y no llegaba a la hora. No me senté. Me quedé de pie junto a la puerta, manteniendo mi mano en el marco como un ancla. Me quedaré de pie. Decime qué está pasando o me voy. Jessica suspiró, un sonido dramático y sufrido. Cogió una carpeta de manila de la mesa de centro y me la lanzó. Se deslizó por el suelo de madera pulida y se detuvo a mis pies. Léelo, dijo. Dudé, luego me agaché y la recogí. Abrí la carpeta. Dentro había extractos bancarios, cartas legales y lo que parecían amenazas de litigio. Escaneé los documentos. Mis ojos se abrieron de par en par mientras reconstruía la historia contada por los números. No era solo un negocio fallido. Era algo mucho peor. Jessica, dije, mirándola. ¿Qué es esto? ¿Fraude electrónico? ¿Malversación de fondos? Es un malentendido, dijo Jessica rápidamente, agitando la mano con desdén. Empecé un club de inversión para mis amigos. Estábamos juntando dinero para invertir en mercados de criptomonedas de alto rendimiento. Tiene amigos muy ricos, añadió mi madre con orgullo, como si eso importara. Y presioné y el mercado bajó, dijo Jessica. Necesitaba mantener las apariencias. Necesitaba pagar los dividendos a los primeros inversores para que no entraran en pánico. Así que moví algunas cosas. Miré los documentos de nuevo. Vi una transferencia de $40.000 a un concesionario de Mercedes. Vi otra transferencia para un alquiler de vacaciones de lujo en Tulum. No moviste cosas, dije, mi voz fría. Robaste la inversión principal para comprar un coche e irte de vacaciones. Esto es un esquema Ponzi, Jessica. Estás dirigiendo un esquema Ponzi. Era un préstamo. Chilló Jessica, su compostura rompiéndose por primera vez. Iba a devolverlo tan pronto como el mercado se recuperara. Pero esta gente, son viciosos. Se enteraron. Me están dando 30 días. ¿30 días para hacer qué? Para devolver el capital, habló Kevin desde la ventana. Su voz era baja, derrotada. $160.000. Si no lo devolvemos para fin de mes, irán al FBI. Tienen todas las pruebas. Cerré la carpeta. $160.000. Era una cantidad de dinero asombrosa. Se enfrenta a 5 o 10 años, Amelia, dijo mi madre, las lágrimas finalmente asomando a sus ojos. Tiene una reputación. No puede ir a la cárcel. Es tu hermana. Así que me llamaste aquí para... ¿Qué? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta venir como un tren de mercancías. No tienes el dinero. Papá no tiene el dinero. Lo comprobamos, dijo mi padre. Se levantó y caminó hacia una pequeña mesa auxiliar, cogiendo otro trozo de papel. Comprobamos los registros públicos de tu casa en la ciudad. Mi estómago se encogió. ¿Comprobasteis el valor de mi propiedad? Se ha revalorizado significativamente, dijo mi padre, su voz desprovista de emoción. Tienes unos $200.000 de capital ahí parados sin hacer nada. Lo miré fijamente. La habitación parecía dar vueltas. No solo me habían atraído aquí con una mentira sobre un derrame. Habían hecho sus deberes. Habían tasado mi vida. ¿Queréis un préstamo? Pregunté, tanteando el terreno. No un préstamo, dijo Jessica. Se acercó a mí, a solo unos metros de distancia. Olía a perfume caro y a desesperación. Necesitamos que vendas la casa. Vender la casa, repetí, la palabra sonando extraña y absurda. Es la única forma de conseguir el dinero lo suficientemente rápido, dijo mi padre, interviniendo para reforzar a Jessica. La pones en venta, se la vendes a una de esas empresas de dinero por casas. Pagas la deuda de Jessica. Los 40.000 restantes, bueno, eso es suficiente para que alquiles un apartamento muy bonito durante un año mientras te recuperas. Miré a mi alrededor. Mi madre asentía animadamente,
como si estuvieran sugiriendo que probara un nuevo corte de pelo, no que liquidara mi mayor activo. A ver si lo entiendo, dije, mi voz temblando de ira contenida. ¿Queréis que venda mi casa, la casa por la que trabajé, la casa que pago, para cubrir el dinero que Jessica robó? Y luego queréis que viva en un apartamento de alquiler. Es solo una casa, Amelia, dijo mi madre, dando un paso adelante para tocar mi brazo. Me aparté de un respingo. Es ladrillo y mortero. Jessica es de carne y hueso. Su libertad está en juego. Robó dinero, mamá. Grité. Cometió un delito grave. ¿Por qué debería perder mi casa? Porque ella quería conducir un Range Rover que no podía permitirse. ¿Estás soltera?, dijo mi madre, su tono cambiando a ese familiar borde crítico. Vives en esa casa de 3 dormitorios tú sola. No necesitas todo ese espacio. Jessica. Jessica tiene una familia en la que pensar. Planea tener hijos pronto. No puede hacer eso desde una celda. Estoy soltera porque pasé mis 20 construyendo una carrera en lugar de estafar a mis amigos. Grité. Cuida tu tono. Ladró mi padre. Te criamos mejor que esto. ¿Lo hicisteis?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Porque hace 5 años, me echasteis a la nieve porque no le daría mis ahorros. Ahora queréis mi casa. ¿Qué viene después? Mi riñón. Siempre has estado celosa de ella, se burló Jessica. De eso se trata. Estás feliz de que esté en problemas. Quieres verme fracasar para poder sentirte superior con tu trabajo aburrido y tu casa solitaria. No quiero verte fracasar, Jessica, dije en voz baja. Simplemente no quiero pagar por tu fracaso. Miré a Kevin. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con pedirle a tu cuñada que se quede sin hogar para limpiar vuestro desastre? Kevin miró sus zapatos. No tenemos elección, Amelia. Los inversores no solo están enfadados. Son peligrosos. ¿Tenemos miedo? Entonces deberíais haber pensado en eso antes de cometer fraude electrónico, dije. Mi padre golpeó con la mano el reposabrazos de su silla. El sonido resonó como un disparo. ¿Basta? Harás esto, Amelia. La familia ayuda a la familia. Esa es la regla de esta casa. Yo no vivo en esta casa, dije, mi voz endureciéndose como el acero. Y gracias a Dios por eso. Me di cuenta entonces de que realmente creían que tenían derecho a mi éxito. En sus mentes, mi cuenta bancaria era solo una extensión del fondo familiar, un tanque de reserva para que Jessica lo vaciara cada vez que estrellaba su vida. No me veían como una persona. Me veían como un recurso. No, dije. El silencio que siguió fue pesado y peligroso. ¿Qué has dicho?, susurró mi madre. Dije que no. No voy a vender mi casa. No voy a pagar su deuda. No os voy a dar ni un solo céntimo. Mi padre se levantó lentamente. Era un hombre grande, e incluso a sus 60 años, sabía cómo usar su tamaño para intimidar. Caminó hacia mí, acortando la distancia hasta que se cernió sobre mí. Si ella va a la cárcel, dijo, su voz baja y gutural, estarás muerta para nosotros. ¿Entiendes? No tendrás padres, ni hermana, ni un hogar al que volver. Lo miré. Hace 5 años, esto me habría roto. Hoy, solo me hacía sentir cansada. Papá, dije, ya estuve muerta para vosotros durante 5 años. He aprendido a vivir con fantasmas. Lo prefiero así. Me volví hacia la puerta. No la dejes ir, gritó Jessica. Kevin, deténla. Kevin se movió instintivamente, interponiéndose frente a la puerta. Era un hombre débil, pero estaba desesperado. Amelia, por favor, solo hablemos de ello. No te vayas. Muévete, Kevin, dije, metiendo la mano en mi bolso. Solo necesitamos tiempo para explicar. Saqué mi teléfono y lo levanté. Estoy llamando al 911 ahora mismo.
Les diré que estoy siendo retenida contra mi voluntad por 3 personas que acaban de confesar un fraude electrónico federal. ¿Quieres a la policía aquí, Kevin? ¿Quieres acelerar los plazos? Los ojos de Kevin se abrieron de par en par. Miró a Jessica, luego a mí. Se hizo a un lado. Abrí la puerta y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Se sentía como la libertad. Mientras salía al porche, mi madre corrió hacia la puerta. No parecía una madre. Parecía un avance. «Sabemos dónde vives, Amelia», gritó detrás de mí. Su voz resonó por la tranquila calle suburbana. «No puedes esconder el dinero de la familia. Iremos a por ti». «¿Me oyes? Nos lo debes». No miré atrás. Prácticamente corrí hacia mi coche, buscando a tientas las llaves. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron una vez sobre el asfalto. Las recogí, abrí la puerta y me lancé al asiento del conductor. Cerré las puertas al instante. Miré por el espejo retrovisor. Mi padre estaba de pie en el porche, con el brazo alrededor de mi madre, mirando mi coche. Jessica estaba en la ventana, observando. Parecían una pintura de una familia feliz, distorsionada por un espejo de feria. Metí marcha atrás y salí derrapando de la entrada, sin importarme el ruido. Conduje. No paré hasta que estuve a 20 millas de distancia, en un área de descanso de la autopista. Me detuve en un aparcamiento y apagué el motor. Entonces finalmente me permití derrumbarme. Sollocé, golpeando el volante con las palmas de las manos. Lloré por el padre que quería pero nunca tuve. Lloré por la hermana que me devoraría viva si pudiera. Después de 10 minutos, me sequé la cara. Respiré hondo. Hice respiración de caja. Inhalar durante 4, aguantar durante 4, exhalar durante 4. Cogí mi teléfono y llamé a Ethan. «Amelia». Respondió al primer timbrazo. «¿Qué pasó? ¿Está bien tu padre?» «Está bien», dije, mi voz ronca. «Está bien». Era una trampa. «¿Qué quieres decir?» «Quieren mi casa, Ethan. Jessica robó dinero y quieren que venda mi casa para evitar que vaya a la cárcel». «¿Qué?» Ethan sonaba horrorizado. «Amelia, dime que estás a salvo». «Estoy volviendo ahora». «Pero Ethan, dijeron que saben dónde vivo». «Me amenazaron». «Vale». La voz de Ethan cambió al modo abogado. «Escúchame. Conduce directamente a casa. Cierra todo. Cogeré el primer vuelo de vuelta mañana por la mañana. No te voy a dejar sola con esto». «Son monstruos», Ethan, susurré, mirando la oscura autopista delante. «Son verdaderos monstruos». «Lo sé, cariño, pero los monstruos odian la luz. Y vamos a ponerles un foco encima. Solo llega a casa». Colgué y arranqué el coche. Volvía a mi santuario, pero por primera vez, me pregunté si incluso mi santuario era lo suficientemente fuerte para mantenerlos fuera. Si estás disfrutando de la historia hasta ahora y quieres ver cómo Amelia se defiende, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Gracias. Los primeros 3 días después de mi regreso a casa fueron una clase magistral de guerra psicológica. Pensé que bloquear sus números en mi teléfono sería suficiente. Fui ingenua. Estaba sentada en mi escritorio el miércoles por la mañana tratando de reintegrarme a mi rutina de trabajo cuando mi bandeja de entrada de correo electrónico explotó. Comenzó con una confirmación de suscripción, luego otra, luego 50. Me habían suscrito a todos los boletines, todas las listas de spam y todos los sitios web cuestionables existentes. Mi correo electrónico del trabajo estaba enterrado bajo miles de mensajes basura. Era una táctica infantil diseñada para paralizar mi comunicación. Luego vinieron las notificaciones de Facebook. No había usado Facebook en años, pero mi perfil todavía estaba activo. Una amiga de la universidad me envió un mensaje de texto: «Hola, Lia, ¿está todo bien? Tu hermana está publicando cosas muy locas». Inicié sesión,
con el estómago apretado. Jessica había publicado una larga y divagante actualización de estado. No mencionó el crimen, por supuesto. Tejió una narrativa de tragedia. Nunca pensé que mi propia hermana me dejaría morir, decía la publicación. Cuando la familia está en crisis, ves los verdaderos colores de la gente. Mis hijos. No tenía hijos, pero insinuaba una futura familia, nunca conocerán a su tía Amelia. La codicia es una enfermedad. Por favor, recen por mis padres, que están desconsolados por su traición. Había cientos de comentarios. Parientes que no había visto desde que tenía 10 años comentaban, vergonzoso, ¿y cómo pudo? Miré la pantalla, sintiéndome sucia. Estaban reescribiendo la realidad. Para el mundo, yo era la villana. Para el mundo, yo era la hermana codiciosa que acaparaba la riqueza mientras ellos sufrían. Luego vinieron las flores. A las 2 de la tarde, un repartidor llamó a mi puerta. Sostenía una enorme corona de lirios, del tipo que se envía a un funeral. ¿Amelia? Preguntó. Sí, una entrega para usted. Tomé la tarjeta. Decía, QEP de la hija que solíamos amar. Cerré la puerta de un portazo y tiré la corona directamente al contenedor de basura. Mis manos temblaban de nuevo. Esto no era solo acoso. Era un mensaje. Estaban dentro de mi cabeza. Querían que me sintiera atormentada. Pero el golpe más duro llegó a las 4 de la tarde. Mi jefe me llamó a una reunión de Zoom. Parecía incómodo. Amelia, dijo, frotándose la nuca. Recibimos una llamada en la línea corporativa principal hoy. Una mujer que decía ser tu madre. Me quedé helada. Lo siento mucho, David. ¿Qué dijo? Estaba llorando. Dijo que estás abusando de tus padres ancianos. Dijo que les robaste dinero y los abandonaste. Amenazó con ir a la prensa si continuamos empleando a una ladrona. Mi cara ardía de humillación. Estaban atacando mi sustento. Sabían que si perdía mi trabajo, podría verme obligada a vender la casa de todos modos. Era estratégico. Era vicioso. David, eso es mentira, dije, mi voz firme a pesar del caos en mi interior. Mi hermana se enfrenta a cargos federales por fraude electrónico. Están tratando de extorsionarme para pagar sus facturas legales. Puedo proporcionar el número del informe policial que presenté ayer. El rostro de David se suavizó. Vale, te creo, Amelia. Eres nuestra mejor analista. Pero necesitas manejar esto. Recursos Humanos está nervioso. Lo haré, prometí. Lo manejaré. Cerré el portátil y puse la cabeza entre las manos. Ethan estaba en la cocina preparando té. Había llegado esa mañana y no se había apartado de mi lado. No van a parar, ¿verdad? Pregunté. Ethan dejó el té. No, los narcisistas no se detienen cuando los ignoras. Escalan. Ven tu silencio como un desafío. No puedo vivir así, Ethan. Siento como si se me erizara la piel. Miro mi teléfono y me estremezco. Entonces tenemos que cambiar el campo de batalla, dijo Ethan. El sábado por la mañana llegó con un cielo gris y nublado. Estaba en la cocina sirviendo café cuando Ethan dijo, no te asustes, pero mira por la ventana. Caminé hacia la ventana del salón y miré a través de las persianas. Mi corazón se detuvo. Recorriendo lentamente mi tranquila calle estaba el Range Rover negro. Estaban aquí. ¿Cómo? Susurré. Nunca les di mi dirección. Registros públicos, dijo Ethan sombríamente. O contrataron a un investigador privado. No importa cómo, están aquí. El coche se detuvo justo enfrente de mi casa. La ventanilla bajó. Vi a mi padre, Robert, en el asiento del conductor. No me estaba mirando. Estaba señalando la casa. Estaba señalando el tejado, luego el jardín. La estaba tasando. Estaba calculando cuánto dinero podría sacar de mis tejas y mi revestimiento. Jessica salió del lado del pasajero.
Llevaba gafas de sol y sostenía un vaso de Starbucks. Se paró en la acera, técnicamente propiedad pública, y simplemente miró mi puerta principal. Voy a llamar a la policía, dije, cogiendo mi teléfono. Hazlo, dijo Ethan. Pero quédate dentro. Marqué el 911. Tengo acosadores fuera de mi casa. Me están acosando. Mientras estaba al teléfono, Jessica hizo algo que me hizo hervir la sangre. Se acercó a mi macizo de flores, mis preciadas hortensias que había cuidado durante 2 años, y vertió su café caliente directamente en las raíces. Luego tiró el vaso en mi césped. Abrí la aplicación Ring en mi teléfono. Presioné el botón del micrófono. «Fuera de mi propiedad, Jessica», grité a través del altavoz digital. Jessica miró directamente a la cámara y sonrió. Era una sonrisa escalofriante, de ojos muertos. «Bonita casa, Lia. Lástima si le pasara algo». Luego se agachó, cogió una gran roca decorativa del borde de mi jardín y la sopesó en su mano. Miró la ventana de mi salón. «No lo hagas», advirtió Ethan desde detrás de mí. Jessica fijó sus ojos en la cámara de nuevo. «Egoísta. Este es mi dinero el que estás acaparando». Lanzó la roca. No golpeó la ventana. Apuntó a propósito al revestimiento de madera debajo de ella. «Tú». Un impacto fuerte y sordo. Dejó una abolladura, una cicatriz en mi santuario. El coche de policía dobló la esquina justo en ese momento. Jessica inmediatamente abandonó su actuación. Levantó las manos, pareciendo una turista confundida. Observé desde la ventana cómo los oficiales hablaban con ellos. Vi a mi padre gesticular, sonriendo con su encantadora sonrisa de anciano. Vi a Jessica secándose lágrimas falsas. Después de 5 minutos, el oficial se acercó a mi puerta. La abrí. «Señora», dijo el oficial, «dicen que son sus padres. Dicen que solo querían ver cómo estaba porque no ha respondido a sus llamadas». «Me están acosando», dije. Lanzó una roca a mi casa. Vandalizó mi jardín. Vi la abolladura. El oficial suspiró. «Mire, es una disputa civil. Nadie está herido. No hay ventanas rotas. Les he dicho que se vayan. Si vuelven, llámenos. Pero, sinceramente, probablemente debería obtener una orden de alejamiento». «Están tratando de obligarme a vender mi casa para pagar su fraude», dije desesperadamente. El oficial parecía comprensivo pero impotente. «No puedo arrestarlos por estar en la acera, señora. Simplemente cierre sus puertas». «¿Se fue?» Mis padres se fueron, pero al pasar, mi padre tocó el claxon. Un toque alegre y burlón. Cerré la puerta y me deslicé hasta el suelo. Estaba temblando. «Saben que estoy aquí», susurré. «Saben que la policía no hará nada hasta que realmente me hagan daño. Van a seguir volviendo. La próxima vez romperán una ventana, o envenenarán a mi perro, o prenderán fuego al garaje». «Amelia», dijo Ethan, sentándose a mi lado. «No puedo vivir aquí», dije, la comprensión golpeándome como un peso físico. «Incluso si consigo la orden de alejamiento, este lugar está contaminado. Ya no es un santuario. Es un objetivo». Miré a Ethan. «Quiero vender». «¿Estás segura?» «Sí, pero no voy a vender para darles el dinero. Voy a vender para salir. Quiero liquidar el capital, mudarme a Chicago contigo y desaparecer». Una vez que se tomó la decisión, el miedo se evaporó, reemplazado por una estrategia fría y dura. No estaba huyendo. Estaba flanqueando. «Necesito vender rápido», le dije a Ethan. «Antes de que vuelvan, antes de que hagan algo que baje el valor de la propiedad». Llamé a una amiga agente inmobiliaria, Emily, conocida como un tiburón en el mercado local. Le expliqué la situación brevemente, omitiendo el drama familiar, solo diciendo que tenía un problema de seguridad y necesitaba un comprador en efectivo, con cierre rápido. «No me importa el precio máximo», le dije. «Me importa la velocidad. Aceptaré un 5,
Quizás un 10% por debajo del valor de mercado si pueden cerrar en menos de una semana. Puede que tenga a alguien, dijo Emily. Es un inversor, un caballero mayor. Muy serio. Ha estado buscando una propiedad exactamente como la tuya en este barrio. Paga en efectivo. Tráelo, dije. 2 horas después, Emily llegó con el señor Henderson. Cuando el señor Henderson entró, la habitación pareció encogerse. Era un hombre de unos 60 y tantos años con pelo gris acero y una postura que parecía forjada en hierro. No solo caminaba, patrullaba. Miró las molduras del techo. Inspeccionó los suelos. Caminó hacia el patio trasero y miró la valla. Sólido, gruñó. Buenos cimientos. El señor Henderson es un juez retirado, me susurró Emily mientras él inspeccionaba la cocina. Tribunal penal. Es intenso. Pero su dinero es bueno. Un juez. Un juez de tribunal penal retirado. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. La ironía era deliciosa. El señor Henderson volvió hacia nosotros. Me gusta. Es tranquilo, seguro. La compro para mí. Estoy cansado del ruido de la ciudad. Señor Henderson, dije, decidiendo ser totalmente transparente. Necesito revelar algo. Estoy vendiendo rápidamente porque tengo familiares difíciles que me han estado acosando. Creen que tienen derecho a esta propiedad. El señor Henderson me miró. Sus ojos eran como pedernal. ¿Acosándola? ¿Cómo? Aparecieron esta mañana, lanzaron una roca al revestimiento. Quieren que la venda para pagar sus deudas. Amenazaron con volver. Esperaba que se echara atrás. ¿Quién quiere una casa con problemas? En cambio, el señor Henderson se rió entre dientes. Fue un sonido seco y áspero. Que vengan. Sacó una chequera del bolsillo de su chaqueta. Serví en el tribunal durante 30 años, jovencita. He enviado hombres al corredor de la muerte. Tengo miembros de cárteles que me envían tarjetas de Navidad porque me respetan. Si su familia cree que puede intimidarme, daría la bienvenida al entretenimiento. Miró la puerta principal. Tengo excelentes sistemas de seguridad. Y todavía tengo muchos amigos en la oficina del fiscal del distrito. Entonces, ¿el drama familiar no es un impedimento?, pregunté. El drama es una ventaja, dijo. Acepto el precio, en efectivo. Podemos cerrar el viernes si su título de propiedad está limpio. El viernes es perfecto, dije. Nos dimos la mano. Su apretón fue aplastante. Una cosa más, dije. ¿Podemos mantener la venta fuera de la lista pública del MLS hasta después del fin de semana? No quiero que sepan que me he mudado hasta que me haya ido. Hecho, dijo Henderson. El registro de la escritura tarda unos días en aparecer en línea de todos modos. Por lo que todos saben, esta es su casa hasta el lunes. Miré a Ethan. Estaba sonriendo. Estábamos tendiendo una trampa. Sin querer, quizás, pero una trampa al fin y al cabo. Mis padres pensaban que estaban cazando a una hija asustada. No tenían idea de que estaban a punto de irrumpir en la guarida de un juez implacable. Los siguientes 4 días fueron un torbellino de cajas y cinta de embalar. Trabajamos principalmente de noche, manteniendo las cortinas corridas para que los vecinos y cualquier espía que mis padres pudieran haber contratado no vieran que la casa se estaba vaciando. Sacamos los muebles a un contenedor pod en plena noche, enviándolo directamente a Chicago. Para el viernes por la mañana, la casa era una cámara de eco. Caminar por las habitaciones vacías fue más difícil de lo que esperaba. Toqué la pared de mi oficina donde había recibido ese primer correo electrónico. Toqué la encimera de la cocina donde había llorado. Esta casa había sido mi caparazón, mi armadura. Dejarla se sentía como arrancarme la piel. Te llevas la paz contigo, dijo Ethan, abrazándome por detrás. La casa era solo el contenedor. Tú eres el contenido. A las 2 de la tarde del viernes, nos reunimos con el juez Henderson en la compañía de títulos. El papeleo era denso, pero el proceso fue rápido.
La transferencia bancaria llegó a mi cuenta 30 minutos después. Miré el saldo en mi teléfono. Mi capital ahora era líquido. Estaba a salvo. Era mío. Le entregamos las llaves. Las luces inteligentes todavía están programadas con tu horario, le dije a Henderson. Salón encendido a las 6 de la tarde, dormitorio encendido a las 10 de la noche. Parece habitada. Bien, dijo Henderson. No se mudaría completamente hasta el lunes. Iba a pasar el fin de semana moviendo algunas cajas pequeñas y configurando su sistema de seguridad. Estaré allí intermitentemente este fin de semana. Por favor, tenga cuidado, dije. Mi hermana está desesperada. Su fecha límite para devolver el dinero del fraude es el lunes por la mañana. Este fin de semana es su punto de desesperación. Henderson se palmeó el bolsillo de la chaqueta. Vi el contorno de algo pesado allí. Tengo un permiso de portación oculta, señora Amelia, y en este estado, tenemos la doctrina del castillo. Si alguien irrumpe en mi casa, tengo derecho a protegerla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Solo no los mate. Solo uso la fuerza necesaria, dijo. Pero le prometo que si ponen un pie en esa casa, se irán esposados. Nos despedimos. Ethan y yo nos subimos a mi coche. Salimos de la ciudad, en dirección norte hacia la autopista, hacia Chicago, hacia una nueva vida. No miré atrás esta vez. Condujimos durante 2 horas antes de parar en un hotel para pasar la noche. Oficialmente estábamos fuera del estado. Desactivé los servicios de localización de mi teléfono solo para ser paranoica. Mientras tanto, de vuelta en la casa, mi antigua casa, el escenario estaba preparado. Sé lo que pasó después porque recibí una copia de las grabaciones de seguridad y el informe policial más tarde. Puedo visualizarlo perfectamente. Era domingo por la noche, 11 de la noche. La casa estaba a oscuras excepto por la lámpara controlada por temporizador en el dormitorio principal de arriba. Desde la calle, parecía que estaba en casa, durmiendo. El Range Rover negro subió por la calle, con las luces apagadas. Aparcó a 2 casas de distancia. Emergieron 3 figuras. Robert, vestido con ropa oscura que no ocultaba su corpulencia. Jessica, nerviosa y sosteniendo una bolsa. Kevin, siguiéndolos con una palanca. No fueron a la puerta principal esta vez. Dieron la vuelta por detrás, a través del patio del vecino, saltando la valla baja. Se pararon en mi patio trasero. Jessica se asomó por la puerta corredera de cristal. La cocina estaba vacía. Está arriba, imagino que susurró Jessica. Tenemos que despertarla. Tenemos que asustarla para que firme el cheque. No estaban allí solo para hablar. Jessica sacó una lata de pintura en aerosol roja de su bolso. Estaban allí para destruir. Su lógica era retorcida, pero clara. Si arruinamos la casa, no podrá vendérsela a nadie más. Estará atrapada. Podemos obligarla a sacar una segunda hipoteca. Robert asintió a Kevin. Kevin encajó la palanca en el marco de la puerta corredera. Crack. El cristal no se rompió, pero el mecanismo de la cerradura se partió. La puerta se deslizó. Entraron. El aire estaba viciado, vacío, pero estaban demasiado llenos de adrenalina para notar la falta de muebles. La cámara de seguridad de la cocina los capturó entrando. Se movían como ladrones aficionados, ruidosos y torpes. Amelia. Bramó Robert, su voz resonando en las paredes desnudas. Baja aquí. Se movieron hacia el salón. Jessica vio que la habitación estaba vacía. Sin sofá. Sin televisión. Solo las hendiduras en la alfombra donde solían estar. ¿Dónde están sus cosas? Siseó Jessica. Se mudó. El pánico se apoderó de ellos. Si me había mudado, su ventaja se había ido. Jessica destapó la pintura en aerosol. En un ataque de rabia, roció una larga y dentada línea roja en la pared de color crema. Escribió codiciosa en letras enormes y goteantes. Se está escondiendo, dijo Robert.
Está arriba. Vi la luz. Subieron las escaleras pisando fuerte. Los escalones de madera crujieron bajo su peso. Llegaron al rellano. «Amelia, abre esta puerta», gritó Robert, golpeando la puerta del dormitorio principal. No esperó una respuesta. Abrió la puerta de una patada. La habitación estaba iluminada por una sola lámpara en el suelo. La habitación estaba completamente vacía. Sin cama, sin Amelia, solo un saco de dormir en una esquina. Y sentado en una silla plegable de cara a la puerta estaba el juez Henderson. Llevaba una bata, pero no una toga de juez, una bata de seda. Sobre su regazo descansaba una escopeta de calibre 12. Todavía no la apuntaba hacia ellos, pero su dedo estaba cerca del gatillo. «Buenas noches», dijo Henderson. Su voz era tranquila, profunda y aterradora. Jessica gritó. A Kevin se le cayó la palanca con un fuerte clan. Robert se congeló, su rostro palideciendo. «¿Quién es usted?», balbuceó Robert. «¿Dónde está mi hija?». «Su hija no vive aquí», dijo Henderson. «Yo vivo aquí. Mi nombre es juez Henderson. Y acaban de irrumpir en mi casa armados con una palanca y han vandalizado mi propiedad. Nosotros pensábamos». Tartamudeó Jessica. «Pensaban que estaban aterrorizando a una joven», dijo Henderson, levantándose. Amartilló la escopeta. Clic, clac. El sonido era inconfundible. En cambio, han cometido allanamiento de morada con agravantes, invasión de domicilio y destrucción de la propiedad. «Nos vamos», dijo Robert, levantando las manos. «Esto es un error». «Es un error», asintió Henderson. «Pero no se van». Desde fuera, el ulular de las sirenas cortó la noche. Henderson había activado la alarma de pánico silenciosa en el momento en que escuchó el cristal romperse abajo. «La policía ya está en el césped», dijo Henderson. «Les sugiero que se pongan de rodillas y pongan las manos detrás de la cabeza. Odiaría manchar estos suelos con su sangre». La grabación de la cámara del pasillo mostraba a mis padres, mis orgullosos y arrogantes padres, hundiéndose lentamente de rodillas. Jessica estaba sollozando. Kevin parecía que iba a vomitar. Todavía estaban de rodillas cuando el equipo SWAT despejó las escaleras. No dormí bien esa noche, dando vueltas en la cama del hotel. Esperaba una llamada, un mensaje de texto, algo, pero el silencio se prolongó. No fue hasta las 9 de la mañana del lunes que sonó mi teléfono. No eran mis padres. Era un número que no reconocí, pero el código de área era de mi ciudad natal. «Soy Amelia», respondí, poniendo el teléfono en altavoz para que Ethan pudiera oír. «Señorita Amelia, soy el oficial Miller. Llamo en relación a un incidente en su antigua residencia en Maple Street». Mi corazón martilleaba. «¿Están todos bien?». «Está bien el señor Henderson». «El señor Henderson está bien, señora. De hecho, está en la comisaría presentando su declaración, pero tenemos a 3 individuos bajo custodia. Robert, Susan y Jessica. Bueno, y Kevin. 4 individuos». «¿Qué pasó?», pregunté, fingiendo ignorancia de los detalles. «Irrumpieron anoche alrededor de las 11 de la noche, causaron daños significativos en las paredes interiores. El señor Henderson los retuvo a punta de pistola hasta que llegamos». Miré a Ethan. Apretó mi mano. «¿Se les imputarán cargos?», pregunté. «Oh, sí», dijo el oficial Miller, y pude oír un atisbo de satisfacción en su voz. «El señor Henderson está muy motivado. Está presentando cargos por allanamiento de morada en primer grado, vandalismo malicioso y violación de propiedad privada porque tenían una palanca. El fiscal está considerando agravantes por robo a mano armada». «¿Y Jessica?», pregunté. «Bueno, esa es la otra cosa», dijo Miller. Cuando verificamos sus identificaciones, el nombre de Jessica apareció en una lista de búsqueda federal. Algo sobre fraude electrónico. El FBI la tiene retenida. No saldrá bajo fianza.
Cerré los ojos y dejé escapar un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 5 años. Gracias, oficial. Una cosa más, añadió Miller. Su padre no dejaba de gritar que era su casa, que tenía derecho a estar allí. Tuvimos que explicarle, con la escritura en la mano, que estaba equivocado. La expresión de su rostro. Bueno, se hizo justicia, señorita Amelia. Colgué. Me senté en el borde de la cama y empecé a reír. No era una risa feliz. Era una liberación. Era el sonido de una carga que finalmente se desprendía de mis hombros. Las consecuencias fueron nucleares. Debido a que la víctima era un prominente juez retirado, las noticias locales recogieron la historia. Familia local arrestada en extraña invasión de domicilio de juez retirado. Los titulares fueron brutales. El acuerdo de culpabilidad de Jessica por el fraude fue revocado porque había cometido otro delito grave mientras estaba bajo investigación. Fue sentenciada a 5 años en una prisión federal. Kevin se divorció de ella antes de que comenzara el juicio, llevándose los activos que les quedaban para salvarse. A mis padres les fue un poco mejor con los cargos penales gracias a su edad. El juez Henderson, en un momento de misericordia calculada, ofreció un acuerdo. No presionaría por tiempo en prisión para Robert y Susan si aceptaban la restitución total de los daños, más daños punitivos por su angustia emocional. El total ascendió a casi $80,000. Para pagar a Henderson y a sus propios abogados defensores, mis padres tuvieron que hacer lo impensable. Tuvieron que vender su casa. La casa donde crecí. La casa en la que me prohibieron entrar. La vendieron a precio de saldo, obteniendo mucho menos de lo que valía. Usaron el dinero para pagar al hombre que compró mi casa. Terminaron viviendo en un apartamento de alquiler de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Fue una ironía poética y trágica. Habían intentado forzarme a un alquiler para salvar su estatus. En cambio, perdieron su estatus para pagar por sus crímenes. Me enteré por un primo que mi madre pasa los días llorando, diciéndole a cualquiera que quiera escuchar que los engañé, que les tendí una trampa. Nunca menciona el fraude. Nunca menciona el allanamiento. En su mente, sigo siendo la villana que les robó su casa. Pero ya no me importa su versión de la historia. Un año después, estaba de pie en el patio trasero de una nueva casa. Esta estaba en Chicago, un hermoso bungalow de ladrillo con un jardín que necesitaba mucho amor. Ethan me rodeó la cintura con sus brazos. ¿Estás bien? Estoy perfecta, dije. Y lo decía en serio. Nos habíamos casado esa mañana. Una pequeña ceremonia en el juzgado seguida de un almuerzo con la familia de Ethan. Sus padres eran amables, gente acogedora que me trataba como a una hija, no como una inversión. Miré el fogón que habíamos construido. En mi mano, sostenía una carta. Había llegado ayer, reenviada por mi antiguo abogado. Era de mi padre. No la había abierto. Sabía lo que diría. Culpa, reproches, tal vez una demanda de dinero ahora que estaban en la miseria. ¿Quieres leerla?, preguntó Ethan. No, dije. Sé cómo termina esa historia. Arrojé el sobre al fuego. Vimos el papel curvarse y ennegrecerse. La tinta azul de la letra de mi padre desapareció entre las llamas. No sentí odio. No sentí ira. Simplemente me sentí terminada. Ese santuario no era un edificio. Me di cuenta de eso ahora, el santuario era la vida que había construido para mí. Eran los límites que había establecido. Era la negativa a ser una víctima. Vi la última de las cenizas flotar hacia el cielo de Chicago. Ahora duermo profundamente. Sin ataques de pánico. Sin cinturones apretándose alrededor de mi pecho. Pero a veces, tarde en la noche, cuando el viento aúlla, me pregunto sobre la línea de tiempo alternativa. Si hubiera abierto la puerta esa noche, si los hubiera dejado entrar, ¿me habrían desangrado? ¿Sería yo la que está en el apartamento de alquiler visitando a mi hermana en la cárcel, pagando por crímenes que no cometí? Creo que la respuesta es sí. Y por eso nunca, nunca miro atrás.